Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a aprender el presente en francés. En francés sería le présent de l'indicatif, ¿cierto? El presente, sería como el presente simple, ¿cierto? Presente en francés. Entonces, bueno, ¿cómo así que el presente? ¿Para qué lo usamos? Bueno, el presente puede ser tanto podríamos hablar como de cosas. eh, de rutina, ¿cierto? Digamos, cosas de rutina como cosas de algo que está sucediendo en el presente. Sucede en el momento es, momento. Por ejemplo, en, en, en español uno puede decir, yo estoy eh, aprendiendo, aprendiendo, ¿cierto? Es algo que sucede en este presente. Ese yo estoy aprendiendo. Pero si decimos, por ejemplo, yo estudio francés los miércoles, ¿cierto? Ambas, ambas son presentes, ¿cierto? Ambas oraciones salen presentes. Yo estoy aprendiendo francés, o yo estoy aprendiendo algo que sucede en este momento, ¿cierto? En el momento, y yo estudio francés los miércoles, algo que no está pasando en el momento, pero que es de rutina, ¿cierto? Rutina presente. Listo. Para eso usamos el presente del indicativo en francés. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Eh, bueno, antes que todo, eh, los verbos en presente se conjugan como el español, ¿cierto? Por ejemplo, aprender, yo aprendo, tú aprendes, él o ella aprende, ¿sí ven? Que se va conjugando, aprender, aprendo, aprendes, aprenden, ¿cierto? Entonces el francés es lo mismo, ¿cierto? Entonces se divide por grupos. Vamos a iniciar con los grupos, con el primer grupo. Son tres grupos. Primer grupo, uno francés. Premier group, ¿cierto? Tenemos los verbos que terminan en ER, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? Bueno, lo que hacemos es, por ejemplo, en un verbo, por ejemplo, manger, manger es comer, ¿cierto? Entonces, este verbo termina en ER. Entonces lo conjugamos. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la raíz. ¿Cuál es la raíz? La raíz es esta. Esta sería la raíz. Hasta, perdón, hasta acá. Manch. 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 Y se conjuga con... Ah, perdón, aquí me pasó algo. Aquí se me fue. Les voy a colocar la trampita. Bueno, los verbos del primer grupo terminan en ER y la conjugación de los verbos sería E, ES, ¿cierto? E, ON, ONS, Z y la última sería ENT, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, yo digo, yo como, tenemos acá comer, ¿cierto? Tenemos acá comer, comer. Yo no digo, yo, yo, yo no digo yo comer, no. Yo digo yo como, ¿cierto? Tú comer, no, se conjuga, ¿cierto? Tú comes. Y así sucesivamente. Él o ella come, nosotros comemos, etcétera.
Entonces lo mismo pasa con el francés. Tenemos el manger, manger, que es comer, manger. Pues tenemos los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Tenemos je, que es yo, tú, que es, ¿cuál es? Tú, muy bien. Tenemos él, il, que significa ella o él, perdón, ella y él, ¿cierto? Tenemos nu, que es nosotros. Tenemos bu, que es ustedes. Ustedes, usted o vosotros. Vosotros, ¿cierto? Recordemos que el bu es como en el español de España, el francés es como el español de España, allá usan todavía el vosotros, pero puede ser, lo podemos identificar con cualquier de estas. Ustedes, usted, vosotros. Y tenemos el ils, els, que es ellos y ellas, ¿cierto? Aquí están, ellos y ellas. Listo, entonces sigamos la regla. El primer grupo, es un verbo del primer grupo, ¿cierto? Tenemos que el primer grupo termina en ER, ¿cierto? Ya tenemos el verbo que es ER, pero nos pide que lo conjuguemos, ¿cierto? Como en español. Yo no digo yo comer, sino yo digo yo como. Tú no dices tú comer, no, tú comes. Entonces sería, ¿qué nos dice la regla? Acá. Entonces la primera, el primer sujeto, que es je, o sea, yo, sería, sería manger, pero le quitamos la R. Tenemos el mange, ¿cierto? Termina en E. Mange. Je mange. Tú, ¿qué sigue? Entonces, tú manges, ¿cierto? Bueno, aquí lo que hacemos es tomar el radical, que me pasó, como la base, ¿cierto? Llega hasta acá, hasta man, man, man. Hasta esta parte llega y ya esto se conjuga con lo que utilicemos, ¿cierto? Esto ya es lo que se conjuga, se le quita y se hace la conjugación, como lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo termina je, je, yo como, je mange, ¿cierto? Simplemente es quitarle la R, nos dice que termina en E, entonces yo como, ¿cierto? Tu manges, mange. Tenemos S, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es quitarle la R y le ponemos una S. ¿Qué sigue? Caramba, otra vez la misma. Sería lo mismo. Él o ella mange, come, ¿cierto? La otra, ¿qué tenemos en la otra? Nosotros. ¿Qué sigue con nosotros? Sería, tomamos la base, mange, mange, que está la terminación, ¿cierto? ¿Cómo se conjuga? Mangions, ¿cierto? Acá tenemos, y tenemos ustedes, tú, ustedes, ¿cierto? Vosotros, ustedes. Sería, tenemos mange, ponemos la raíz, mange, y nos dice que termina en es, manger, man, manger, manger. Els, ellos o ellas, ¿cierto? ¿Cómo dice que termina? Terminan ENT. Entonces, sería, tomamos la raíz es manch, lo recordemos, ¿cierto? Porque son verbos terminados en ER. Hacemos la raíz manch. ¿Cómo nos dicen? Mangion, 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 de solé, ¿cierto? Es para los verbos del primer grupo, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el verbo
Tenemos el verbo, por ejemplo, parler, que es un verbo muy famoso. Parler, ¿qué es parler? Como cuando en español dicen parlar, está parlando, es hablar, ¿cierto? Hablar. Entonces, ¿cómo así? Entonces colocamos los sujetos. Y, que ya sabemos que es, tú, que ya sabemos que es, él, il, nu, bu, ils, els, ¿cierto? Entonces nos dan ese verbo, parler, ¿cierto? Es el primer grupo porque termina en, y se me fue, termina en R, ¿cierto? Bueno, entonces acá tenemos la base, ¿cierto? Par, ¿cierto? Bueno, aquí está el verbo. Pues nos dicen que, como está el manger, tomamos la base, par, eliminamos el ER y lo conjugamos, que es par, ¿cierto? Que nos dicen en la primera. Aquí, como nos dicen aquí en la primera. Como nos dicen aquí en la primera, que es ¿cierto? Entonces, parle, tu parle, tu parle, tu parle. Bueno, en español, parles, ¿cierto? Parle. Recordemos que la E y las S finales nunca se pronuncian, lo mismo con la E. Tu parle, je parle, ¿cierto? Entonces acá tenemos la conjugación, terminan ES, le quitamos tomamos la raíz, parle, le eliminamos la última parte, ¿cierto? ¿Ok? La última parte, par air, y lo conjugamos con dependiendo del sujeto, ¿cierto? Entonces ya sigue, por ejemplo, il. Il, ella o él. ¿Con qué sigue? Ya tenemos yo, tú, sigue él o ella. Es como en español, ¿cierto? Yo hablo, tú hablas. Él o ella habla, ¿cierto? Lo mismo como es. Entonces, ¿qué sería? Sería il, él, ya, il, él, parle, ¿cierto? ¿Qué más sigue? Nosotros hablamos, ¿cierto? ¿Qué nos dice cómo nos dice que debe terminar? On. Entonces, nous parlons, ¿cierto? Lo mismo con el bu. ¿Cómo nos dice? Que termina, etcétera. Entonces sería vous parlez, vous parlez français, como cuando preguntan, vous parlez français. Entonces, usted, ustedes, vosotros, habláis o hablan o habla francés. Vous parlez. Entonces, usted habla, ¿cierto? Y por último tenemos ellos o ellas, il, él, ¿cierto? Recordemos, no se pronuncian las S ni las E. Entonces entonces tomamos la base, que es parl, ¿cierto? Recordemos, se le eliminan las últimas dos letras, parlent, ¿cierto? Parlent, parlent. Esa es, esa es la conjugación por los verbos del primer grupo, ¿sí ven? Que es muy similar a esta. Mm, Je mange, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange, il, elle mange. No se pronuncia. Este no se pronuncia. Mange, aquí no se pronuncia la Z. Mangeons, aquí no se pronuncia la S, pero va nasal. Il mange, no se pronuncia la E. Mange, no se pronuncia la S. Mange, no se pronuncia lo mismo en este, ¿cierto? Tu parles, désolé, je parle, tu parles, elle, il parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Listo, para los verbos del primer grupo. Entonces ya vamos a los verbos bueno, les dejo una tarea. Vamos a tratar de conjugar los verbos
estos verbos son del primer grupo, ¿cierto? Por ejemplo, regarder, ¿cierto? Regarder, chanter, chanter. Vamos a conjugarlo, listo, les cae de tarea. Vamos a continuar con la... ay, no, no, no. Listo, entonces vamos a usar, bueno, no sé muy bien manejar eso, pero pues, los verbos del segundo grupo, ¿cierto? Los verbos del segundo grupo, vamos a hacerlos por acá. Mm, le verbe de, de cien grupo, los verbos del segundo grupo. ¿Cómo así que son los verbos del segundo grupo? Aquí antes teníamos los verbos terminados en R, ¿cierto? Los verbos del segundo grupo ya son los verbos terminados en IR, IR, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos, bueno, les voy a colocar la terminación. Bueno, son los verbos que terminan en IR. La terminación o la conjugación de cada verbo es, para el primero, is, para el siguiente, is, ¿cierto? Lo mismo. Para el siguiente sujeto, son las personas, it. Para la siguiente persona es is-sounds. Para la siguiente persona es is-seas. Y para la siguiente persona es is-send, ¿cierto? Son estos. Entonces vamos a conjugarlo. Tenemos un verbo por E. Finir, finir, ¿cierto? Tenemos este verbo. Este verbo es terminar, ¿cierto? Terminar algo, como terminar la tarea, je finis, terminar, terminar la tarea, ¿cierto? O terminar algo. Yo, como el curso, je finis le cours. Bueno, bueno, vamos a hacer la conjugación. Entonces, ¿cuáles son los sujetos? Tenemos je, que no lo voy a repetir porque ya los tenemos aquí al lado, ¿cierto? Je, tú, il, elle, nous, vous, ils, elles. Il, elle. Tenemos. Nos piden la primera terminación. Lo mismo, tomamos la base, ¿cierto? Entonces tenemos fi, fin, ¿cierto? Los verbos terminados en IR. IR, ese último IR sería como pues, lo que nos piden, ¿cierto? Hasta el fin está como la raíz. Entonces tenemos fin, pues nos piden que terminan IS, y finis, y fini, no se pronuncia la S, pero sería la conjugación así. El siguiente que nos piden, tomamos la base, ¿cierto? Fin, eliminamos el IR, ¿cierto? Porque son los verbos terminados en IR, o sea que solo lo dejamos hasta la base. ¿Qué sigue? IS, ¿cierto? Los tenemos ahí arribita. Luego sigue el, que sigue. Ya no es IS, sino es IT, sino que es IT, entonces finit, ¿cierto? Sigue nu, nosotros. Ojo de madre, aquí cambia, ¿cierto? No, fi, ni, fini, aquí tenemos hasta la raíz. ¿Qué sigue? Finison. No, finison. ¿Qué sigue? No, entonces tenemos fini hasta la raíz. Entonces sale fin, finison, que es lo que nos piden, finison, ¿cierto? Ahí de eso le finices, es con Z, es con nu. Lo mismo, ¿sí ven? Y aquí lo mismo, con il, él, ellos o ellas, tenemos que terminan isen. Tenemos fi,
Nissan, ¿cierto? Es que, ¿qué decimos acá? Yo termino en presente, recordemos, es un presente, tanto del momento como un presente de rutina, ¿cierto? Terminas, terminas, eh, termina, él o ella termina, ¿cierto? Eh, tenemos, por ejemplo, eh, terminamos, bueno, terminamos, pues ahí, aquí es usted, usted, ustedes, vosotros, terminan, terminan, termina, terminan, o termináis, ¿cierto? Termináis. Para esta confirmación, listo. Y por último, ustedes o ellas, perdón, ellos o ellas terminan, ¿cierto? Si ven que acá tenemos la raíz, todas las conjugaciones. En, es, on, son, dicen, dicen, dice, son, y, y, is, y lis. Estos son los verbos de del segundo grupo, ¿cierto? Entonces vamos a, mm, entonces vamos a seguir con otro verbo del segundo grupo. Por ejemplo, entonces ya tenemos los verbos terminados en ir. Por ejemplo, otro verbo podría ser este, choisir. ¿Qué es? Elegir. Choisir es elegir. Entonces colocamos los sujetos. Je, tú, il, él, nous, vous, il, él, él. Entonces, ¿cómo sería? Sería, cogemos la raíz, yo y los dos últimos los eliminamos. Pero ¿qué nos dice la regla? Yo y sis. Yo y sis. Se pronuncia yo y sí. Perdón, de yo, yo así. Yo así. Aquí, yo tenemos la misma, ¿cierto? Entonces sería la misma. Y yo así, que tenemos yo son, yo. Sería yo. Ah, no, perdón, ese es yo y sí. Choisir, choisir, choisir. No, este sería yo y, ¿cierto? Sí son, como nos dice la regla. Choisissons, choisissons. En esta siguiente tenemos lo mismo. Choix, sí, ¿cierto? Choisissez, choisis, choisis, no se pronuncia lo último. Lo digo es como para ir aprendiendo la conjugación. Choisissez, pero se pronuncia choisis. Choisis. Vous, ¿cómo sabemos? Que es que no, es que todo se pronuncia muy similar. El choisir, tu choisis, ¿cómo? Con el sujeto. Tú, ya sabemos que va así. Vous choisis, ya sabemos que va con ez, como lo vimos acá. Él, entonces, ¿cómo sería? Choisir, como lo vimos ahí en la regla, ¿cierto? Choisissent.
Entonces, ¿qué queremos aquí? Aquí. Yo elijo, yo elijo, ¿cierto? Tú eliges, tú eliges. Él, él o ella, él, él, ella elige, ¿cierto? Él elige o ella elige y elegimos, nosotros elegimos, nosotros elegimos usted, ustedes, vosotros, eligen, eleg- eligen, elegís, ¿cómo sería? Elegís, vosotros elegís. Bueno, con ese, ahí sí es gramática español, pero bueno, es como más que todo. Ustedes, vosotros eligen, ¿cierto? El bu, con el bu. Así como para separarlos, cada uno de uno. Y por último, ustedes, perdón, ellos o ellos, ellas eligen, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a hacer oraciones. Listo. Vamos a hacer oraciones. Por ejemplo, tenemos que para el segundo grupo podemos usar. Por ejemplo, ¿qué queremos decir? Queremos decir, por ejemplo, por ejemplo, ustedes o usted, ¿cierto? Usted terminó su trabajo a las 10 horas, ¿cierto? A las 10 o a las 17 en este caso, sería 17, pero como es francés, digamos a las 10 horas. Por ejemplo, fini, fini, entonces seguimos la regla, vous finissez, vous finissez ton travail, au 17 heures. Usted terminó su trabajo a las 10 horas, ¿cierto? A las 17 horas. A las 17 horas serían las 5 de la tarde. Usted terminó su trabajo a las 5 p.m., ¿cierto? Eso es. Bueno, voy a ir eliminando acá un poquito. Voy a ir aquí eliminando un poquito esta parte, eliminando estos ejemplos de acá. Ya tenemos los verbos del primero y el segundo grupo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sigue? Siguen los... Ah, bueno, vamos a hacer otros ejemplos del segundo. Eh, Duxien, Duxien, oh, entonces vamos a hacer otros ejemplos. Puede ser, digamos, a cumplir, ¿cierto? A cumplir significa realizar, realizar o llevar a cabo, a cabo. Entonces colocamos los sujetos. Yo, ¿cierto? Tú, él, ella, no, nosotros, ustedes, vosotros, usted, ils,
els, ellos, ellas, ¿cierto? Pues vamos a seguir la regla. Tenemos y, entonces hay que conjugar este verbo, accomplir, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la raíz, ¿cierto? Porque necesitamos conjugar este IR. Este IR es el que tiene que desaparecer. Es acom, ya tenemos la raíz, ¿cierto? Como nos dicen acá, en esta parte, es y accomplice, ¿cierto? Porque es con el sujeto y. Tú, ¿qué sigue? La misma cosa. Accomplice, ¿cierto? ¿Qué sigue? Él o ella. Accomplete, accomplete. ¿Qué sigue? No. Complison, complison, ¿cierto? Hasta la base llega, hasta la raíz, a cumplir. Bu, complice, cómplice. Y por último, complicen, ¿cierto? La raíz que vemos acá. Listo. Esos son los verbos del segundo grupo. Así se conjugan. Son los verbos terminados en IR. Claro que hay que practicar mucho para identificar qué verbos. ¿Cierto? Porque hay unos verbos del tercer grupo que también terminan en IR. Aquí estamos en el segundo grupo. Vamos a ver el último del tercer grupo. Del segundo grupo, perdón. ¿Cierto? El último. Por ejemplo, podemos decir un verbo reflexivo. Reflexivo, ¿cierto? Tenemos el verbo reflexivo. ¿Qué significa? Significa reflexionar, reflexionar, pensar, reflejar, reflejar, ¿cierto? Entonces, coloquemos los sujetos. Je, tú, il, él, nous, vous, il, él, ¿cierto? Tenemos esto, o sea, vamos a correr un poquito esto para arriba. Se lo corremos para arriba un poquito. Y aquí lo hacemos, ¿cierto? Entonces tenemos reflexive, ¿cierto? ¿Cómo lo conjugamos? Tenemos refle, saca, ¿cierto? Es como nos piden los verbos del segundo grupo. Terminen el primero en IS. Sería reflexis, ¿cierto? Con tú, veamos por acá, por este lado, ¿sí ven? Con tú, ya tenemos el primero, el segundo, pues con tú sería, ¿cierto? Por el segundo grupo, sería, sería lo mismo, sería eh, reflexi, reflexi, ¿cierto? Que sigue, ahí mismo la estructura, ¿qué nos dicen? Con y t, reflexi, ¿qué sigue? Y son, entonces sería reflexi reflexi, ¿qué sigue? Y ses, sería reflexis. Y por último, reflexión, reflexión, ¿cierto? Entonces acá tenemos, yo reflexiono, si yo pienso, reflexiono, tenemos esta, pienso, reflexiono, tú, tú reflexionas, piensas, puede ser también, nomás en reflexionar, reflexionas, él o ella reflexiona, reflexiona, ¿qué sigue? Nosotros reflexionamos, ¿cierto? Nosotros reflexionamos,
nosotros reflexionamos, siguen la otra. Usted, vosotros, ustedes reflexionan o reflexionáis, ¿cierto? Si vamos a tomar el otro sujeto. Aquí. Por último, ¿qué sigue? Él, ellos o ellas reflexionan, ¿cierto? Listo. Acá tenemos con los verbos del segundo grupo, ¿cierto? Acá están los del segundo grupo. Bueno, este reflexir, segundo grupo, perdón, me quedó un poquito aquí, un poquito desorganizado, es que apenas estoy aprendiendo a manejar como este tablerito. Segundo grupo, group, reducción group, ¿cierto? Lo mismo que acá, el liga con este. Y también verbos del segundo grupo, ¿cierto? Y ya se completa. Por ejemplo, perdón, este es del primer grupo, este es del primero, el primer grupo, este sí es del segundo. Y ya se completa, entonces ya con lo que necesitemos. Por ejemplo, si decimos, por ejemplo, acá tenemos, eh, por ejemplo, si yo puedo decir, je réfléchis a mis acciones. Yo reflexiono sobre mis acciones, yo reflexiono en mis acciones, ¿cierto? Ya lo completamos, dependiendo de lo que necesitemos. Listo. Voy a eliminar entonces un poquito esto, ya saben, pues aquí pausan el video y escriben, anotan o practican. Voy a eliminar esto. Listo. Ahí no, voy a eliminar esta parte. Mm, Borrar. Sí. Bueno, ¿cierto? Bueno, aquí ya eliminé las dos primeras partes. Lo anotan, lo escriben. Listo, ahora ¿para qué parte vamos? Vamos para los verbos del tercer grupo, ¿cierto? Entonces tenemos eh, ver, do, troisième, group, ¿cierto? Estos son los verbos que terminan en oír, ir, or, Güey, madre, pero ¿cómo así? Que es que ya no habían unos que terminaban en los del primer grupo, los del segundo grupo, perdón, que terminaban en ir. Sí, son los del segundo grupo, pero ¿qué pasa? Toca aprendernos la regla, como a los verbos, no tanto reglas, sino como los verbos, qué verbos pertenecen al segundo grupo y al tercer grupo, o al primero, ¿cierto? Es eso. Los del primero, bueno, los del primero son más fáciles porque solo terminan en re, ¿cierto? Perdón, R, parler, jouer, manger, ¿cierto? Estos de acá sí son más diferentes. Vamos a ver un ejemplo. Eh, ¿Cierto? Ya, por ejemplo, vamos a ver, mm, por ejemplo, vouloir. Vouloir, que es el verbo ver. Perdón, es el verbo querer. Querer. Vouloir, el verbo querer. Si ven acá, es un verbo que termina en oír. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí se cambia un poquito porque ya se conjuga de otra forma. Son verbos, por eso les digo que hay que practicarlos mucho. Este se conjugaría bu, lo voy a colocar aquí. Ya sabemos que es tu, bu, il, el, bu,
Nous voulons, nous voulons, vous voulez, voulez, il, elle, voulez, voulez, soleis, voulez. Listo, entonces, ¿qué queremos decir acá? Yo quiero, yo quiero, tú quieres, ¿cierto? Ay, no. Él, ella quiere, nos, nosotros queremos, vamos a agrandar un poquito acá para que nosotros queremos, usted, vosotros quieren o queréis, ¿cierto? Y por último, ellos o ellas quieren, ¿cierto? Quieren, quieren. Listo. Acá tenemos la conjugación. ¿Sí ven? Acá podemos ver reflejada cómo podría ser la conjugación. Estos son verbos que ya, digamos, uno se tiene que aprender como de qué verbos son y de qué parte, digamos, de la conjugación van, ¿cierto? Como cómo los podemos conjugar. Vamos a practicar. Por ejemplo, eh, vamos a hacer una oración con eso. Por ejemplo, con vouloir. Por ejemplo, mm, por ejemplo, je veux, je veux, je veux, yo quiero, eh, aprend, aprend, yo quiero aprender la langue française, francés. Bueno, quiero dar con letra. Listo, ok, francés. Yo quiero aprender la lengua francesa, ¿cierto? Si ven, vemos la conjugación de esta parte, je veux, y ya no se conjuga, este es otro verbo, aprender, que también hace parte de este grupo, ahorita lo conjugamos. Si ven, este es otro verbo, ya no se conjuga porque decimos yo quiero aprender. Si ven que aprender en español ya sería en infinitivo, aprender. Yo quiero aprender, entonces yo quiero, aquí lo conjugamos el verbo querer, yo quiero aprender la lengua francesa, ¿cierto? Por ejemplo, ellos quieren, eh, ellas, bueno, dejémoslo con ellas, él, voulait, voulait, apprendre la langue française. Oui, así es. Ellas quieren aprender la lengua francesa. Por ejemplo, si yo digo, eh, bueno, ¿cómo podríamos decir otro verbo? Aunque con todos los sujetos sería así, con estos sujetos en esta conjugación. Por ejemplo, digámosla, con tú. Tú, books, tú quieres estudiar, tú quieres estudiar eh, the long étranger. Tú quieres estudiar lenguas extranjeras. The long étranger, ¿cierto? Tú quieres estudiar eso, the long étranger. Tú quieres estudiar, ¿sí es? Aquí no se conjuga porque ya lo tenemos acá conjugado. Es como tú quieres, ese querer lo conjugamos con el tú, estudiar. Ya estudiar es un verbo. Estudiar, un verbo en infinitivo que no se conjuga.
¿cierto? Este sería con este. Vamos a hacer con otro, ¿cierto? Vamos a hacer con, por ejemplo, ¿con qué otro verbo podremos hacerle? Con courir, 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 es correr, ¿cierto? ¿Cómo lo conjugaríamos? Sería, ponemos los sujetos, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Bueno, eso sería correr, correr, ¿cierto? ¿Cómo lo conjugaríamos? Vamos a tomar la base, entonces tenemos courir, ¿cierto? Ay, courir, ¿cierto? Entonces, como eliminamos, ¿cuál es? Cogemos nomás la raíz, entonces eliminamos este. ¿Y qué sería? Je cours, je cours, yo corro, ¿cierto? Le agregamos la S. Por ejemplo, este, tú, sería lo mismo, cours, ¿cierto? Cours es simplemente practicar mucha conjugación. Aquí, cours, de hecho hay un conjugador en Google, si buscan conjugador de verbos en francés, ahí les aparece mucho y varios tiempos. Por ejemplo, nous courons, courons, ¿cierto? Nous courons, vous courez, courez. Y por último, il, elle, courent, ¿cierto? Ellos corren. Eso es el presente, el indicativo, el presente en francés, ¿cierto? Es como el presente. ¿Sí ven? Que se conjuga y simplemente ya se complementa. Ellos corren una maratón, ellos corren en una fiesta, yo qué sé, ¿cierto? Con tal de que aprendan a conjugar el verbo y a identificar los sujetos, bueno, a identificar el verbo y la conjugación de los verbos dependiendo de los sujetos, el complemento, ya lo que ustedes quieran colocar en presente, ¿cierto? Yo corro, tú corres, ¿cierto? Yo corro en la calle, por ejemplo, no sé, yo corro, je cours dans la rue, yo corro en la calle, ¿cierto? Es eso, lo que quieran complementar, listo. Estos son los verbos del tercer grupo, listo. Vamos a ver otro, otros verbos del tercer grupo que son como los más difíciles, ¿cierto? Vamos, por ejemplo, ¿con qué? Ah, por ejemplo, bueno, ya tenemos con la primera parte, con vouloir, oír, ir, falta con la última. Por ejemplo, ponemos écrire, écrire, ¿cierto? ¿Qué es? Bueno, ahí lo identificamos muy bien. Escribir, ¿cierto? Escribir. Écrire es escribir. Entonces tenemos, vamos a colocar los sujetos je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Conjugar. Je crie, ¿cierto? Je crie, il, él, écrit, él o ella escribe, nous, écrivons, vous, écrivez, désolé, il, él, écrivons, ¿cierto? Es eso. Entonces podemos decir, y un letra, y un letra, ¿cierto? Y una carta, y un letra, y un letra, y un letra A. Bueno, esta va con la tilde para el otro lado, pero no sé cómo hacerla bien. A, tu écris une lettre à ta famille. Ta, 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 mm, famille, ¿cierto?
¿cierto? A tu familia. Y lo mismo con nosotros, escribes una carta a tu familia, lo que quieran escribir, ¿cierto? Ya sean lo que quieran, ¿cierto? Lo complementan, pero si ven que ahí identificamos el presente, écrire. Yo escribo una carta, tú escribes una carta, ellos escriben él o ella escribe una carta, nosotros escribimos una carta, usted escribe una carta, eh, él o ella escriben una carta, ¿cierto? Ya vemos las terminaciones. eh, y listo, esas serían como todas las terminaciones para todos los sujetos. Voy a colocar aquí una trampilla de como, bueno, no se puede colocar la trampa porque depende pues también del verbo que se esté usando, ¿cierto? De la terminación del verbo, como lo vimos acá. Vouloir, ¿sí ven que se conjuga diferente? Entonces no hay como una regla exacta, como depende del sujeto, ¿cierto? Y aquí, ¿sí ven? Que, écrire, écrire. Tenemos una carta, ¿cierto? Y, por ejemplo, esta. Vamos con la última. El último verbo sería boire. Boire, que es ver, ¿cierto? Entonces vamos a conjugarlo. Vamos a colocar los sujetos. Ay, je, tú, il, él, nous, vous, il, ay, ah, él. Je, tú, il, él, nous, vous, il. Je, yo veo, sería je vois, yo veo. Je vois, tu vois, la misma. Il, él, voit. Muy similar a la de correr. Ay. Nous voyons. Nous voyons, nosotros vemos. Perdón, aquí. Vous, vo, voyez. And, la última, la dernière, voyons, ¿cierto? Yo veo, entonces sería, yo veo, tú ves. Tú ves, él, ella ve, nosotros vemos, usted, ustedes, vosotros ven, o veis, ellos, ellas ven. Listo. Si es la conjugación. Y ya creo que sería todo como por hoy. Simplemente identificar que es que el presente del indicativo, presente simple, digamos, le presente del indicativo es para decir cosas de rutina, ¿cierto? Yo corro todos los viernes. Je cours tous les vendredis. Je cours tous les vendredis. Todos los viernes, ¿cierto? Pero es algo que, por ejemplo, hoy es miércoles. Aujourd'hui est mercredi, mais je cours tous les vendredis. Hoy es miércoles, pero yo corro todos los viernes, ¿cierto? Entonces, si ven, es un presente. Pero digamos, en este momento yo corro, si te preguntan, ¿qué estás haciendo? Ah, yo corro. O ¿qué? Yo veo televisión. O, ¿cierto? En este momento yo estudio, yo escribo. Podemos decir también lo mismo. Por ejemplo, j'écris une lettre. Escribo una carta. ¿Cierto? En este momento que estamos haciendo, escribo una carta. ¿Cierto? Puede ser tanto como de rutina como de un presente pues que está pasando en el momento. Listo. Bueno, espero que les haya gustado y espero que les sirva de algo esta explicación. Eh,
Hasta luego y muchísimas gracias.